Les pido por favor que vayamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 del versículo 33 al 36. Vamos a estar meditando la palabra del Señor en estos versículos. Como saben, el sermón de hoy se titula "De Dios, por medio de Dios y para Dios son todas las cosas". Romanos capítulo 11, del versículo 33 al versículo 36. Dice la palabra del Señor: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis amados, porque al Padre le plació, dice Efesios capítulo 1, el Padre decretó desde antes de la fundación del mundo que Cristo, el Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, en quien habita toda la deidad, quien es nuestro Señor, el Padre estableció que Cristo sea el fundamento y el destino de todas las cosas. Efesios capítulo 1 dice que al Padre le plació reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, al mirar los eventos que están ocurriendo, que hemos estado viviendo, que están a nuestro alrededor, los eventos que ya pasaron, los eventos que están todavía por venir, lo que hemos de hacer, dice el pasaje, es mirar a nuestro Señor, poner los ojos en el fundamento y en el destino de todas las cosas, porque Él ha estado a cargo, Él está a cargo y seguirá a cargo de todo. Mis amados, toda la narración de la historia y los eventos de la humanidad fluyen de Dios y desembocan en Dios. Dice el pasaje, el escritor, dice Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Mis amados, hay muchas cosas, demasiadas cosas, situaciones, momentos, para los cuales no tenemos una explicación definitiva, y la respuesta y la explicación del Espíritu Santo a mano de Pablo es que en lugar de mirar los eventos, miremos a Dios. Él es la explicación definitiva. Y lo que dice el escritor es: no trates de entender la mente de Dios y la logística de Dios, porque las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento son profundos. Sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Es sorprendente la manera como Él opera, rebasa nuestra perspectiva y rebasa nuestra lógica. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: contempla a Dios. Oh profundidad, maravíllate de tu Hacedor, asómbrate de tu Dios. Ahora mire por favor el versículo 34, lo que dice el escritor: porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Esto es algo más o menos como: ¿hubo alguien alguna vez a quien Dios haya acudido para recibir consejo? ¿Hubo alguien a quien Dios acudió en busca de opiniones cuando decidió crear el universo? Cuando decidió crear al hombre a su imagen y semejanza? La respuesta es no. ¿Quién fue el que le sugirió a Dios crear? ¿Y quién le sugirió a Dios el orden de lo creado? Nadie.
¿Quién estaba con él cuando en su libro escribió todos nuestros días? ¿Quién fue el sabio que le aconsejó enviar a Cristo como propiciación por nuestros pecados? ¿Quién estaba allí quién estaba allí para aconsejarle o advertirle a Dios de las consecuencias de darle la vida, de crear a personas como Hitler o personas como Nerón? ¿Quién estaba con Dios para darle consejo que debería tomar en cuenta al permitir el coronavirus? Nadie. ¿Quién fue el que le recomendó poner nuestros nombres en el libro de la vida? Nadie. La planificación es suya, las decisiones son suyas, el logro y la victoria es exclusivamente suyo, la salvación y la gloria son suyas y de nadie más. Simple y llanamente no había nadie ni nadie más a quien consultar o que le pueda decir a Dios: Dios, yo creo que, yo opino que, yo estoy pensando que, o permíteme darte un consejo. Nadie. Nadie fue su consejero, nadie es su consejero, nadie será su consejero. Versículo 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esto es más o menos lo que Dios le dice a Job en el capítulo 41, versículo 11. Le dice Dios a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo lo que puedes ver, todo lo que puedes oír, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes cargar, comer, saborear, estudiar, analizar, disfrutar, gastar, todo tiene un dueño y no eres tú, soy yo. Todo lo que está debajo del cielo es mío, dice Dios. Él da y Él quita. Y no hay ser humano que si no hay ser humano que pueda aconsejar a Dios, mucho menos hay un ser humano que pueda cuestionar a Dios y cuestionar su señorío. En todo caso, lo que nos corresponde a nosotros como criaturas es hacer exactamente lo que hizo Job: ponernos de rodillas y decirle: Jehová Dios dio, el Señor quitó, porque todo es suyo y Él da a quien se lo quita. Sea su nombre bendito. Tu salud, tus facultades, tus dones y talentos, tu inteligencia, tus deficiencias, tu casa, tus hijos, tu esposa o tu esposo, tu trabajo, tus autos, tu auto, tu dinero, tu tiempo, tu respiración y cada latido de tu corazón le pertenecen exclusiva y totalmente a Dios. Pregúntate lo siguiente, o preguntémonos lo siguiente: ¿qué beneficio obtiene Dios de crearnos o darnos la vida? ¿Qué beneficio tiene Dios? Ninguno. ¿Qué tenemos nosotros que a Dios le haga falta? Nada. Él da la vida y Él la quita. Dice la palabra de Dios que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Todo empieza con Él y todo desemboca en Él. Todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes ha venido de Él. No le hacemos ningún favor a Dios honrándole con lo que tenemos. No le hacemos ningún favor a Dios obedeciéndole. Todo es suyo. Es que simplemente no puedes usar algo que Él te dio a cambio de tu obediencia, de tu lealtad, de tu honra. No puedes usar eso. Todo, absolutamente lo que tuviste, todo, absolutamente lo que tienes y tendrás, todo es por su gracia.
Y es nuestro deber, con todo lo que Él nos ha dado, que con todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, nosotros le sirvamos y le demos la honra y la gloria que Él se merece. Él es el Señor. Y nosotros, en todo caso, dice la palabra de Dios, somos siervos inútiles. Pues solo hacemos lo que Él nos ordenó con lo que Él nos dio. Y la verdad es que a veces ni siquiera llegamos a siervos inútiles, ¿verdad? Que no siempre hacemos, la mayoría de las veces no hacemos lo que Él nos ha mandado hacer con lo que Él nos ha dado. La gran conclusión entonces de Pablo es esta: de Dios, por medio de Dios y para Dios son todas las cosas. Lo primero, de Dios son todas las cosas. ¿Qué es esto? Dios es la primera causa, Dios es la fuente, Dios es el origen, y todo lo que existe, visible e invisible, es suyo y depende de la existencia de Dios. Dios es la única explicación lógica de todo lo creado. Hace unos años salió una película que se llamaba Un día sin mexicanos, creo. Bueno, imagínense un día sin Dios. ¿Qué ocurriría con todo lo creado? Simplemente dejaría de ser. Dios es la única explicación lógica de lo creado. Él lo creó y con su poder Él lo sostiene. Por lo tanto, Dios, al ser la mente maestra y creador de todo, es el dueño de todo. Es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, nada existe fuera de Dios. Y nada existe que no sea de Dios. Y como posesión suya, como soberano, Él puede hacer lo que le plazca con su creación. Y nadie le puede pedir cuentas. Y Él no tiene por qué explicarle ni darle cuentas a nadie. Porque es suyo, porque Él es soberano. Pero ahora, por favor, piensa un poco en los eventos que han marcado tu vida y los eventos que marcan la historia de la humanidad. Guerras, tristezas, pérdidas, enfermedades, desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo podemos considerar? Tenemos que volver a la fuente, Dios. Dios. ¿Se acuerda de José? Vendido por sus hermanos, hecho esclavo y finalmente hecho gobernador de la tierra de Egipto. Y años después, cuando él está en el trono, se descubre ante sus hermanos, y sus hermanos, llenos de miedo y asombro, temen que José tome venganza por lo que ellos le hicieron años antes. Pero ¿cuál es la respuesta de José? Hermanos, tranquilos, tranquilos. Que mientras ustedes quisieron y procuraron mi mal, era voluntad de Dios usar eso para este día, para salvarles la vida. Qué profunda y misteriosa es la sabiduría de Dios. La providencia de Dios había anticipado que José sería grande y que sus hermanos habrían de postrarse ante él, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, diseñó, orquestó circunstancias con mucho dolor y desazón en la vida de José, antes que ocupara el trono. Y usaría la misma maldad de sus hermanos para cumplir su propósito. Ahora piense lo siguiente: ¿qué habría pasado si José no hubiese sido gobernador de Egipto? ¿Qué hubiese pasado si la familia de José hubiera muerto por la terrible hambruna
de esa época, es que simplemente no tendríamos 12 tribus, simplemente no tendríamos a Moisés, no tendríamos el Éxodo, no tendríamos la entrega de la ley, no tendríamos a David, no tendríamos a los profetas, no habría un pueblo que de acuerdo a la profecía de Dios habría de ser el pueblo de donde vendría el Mesías, y al final de cuentas Dios no sería quien dice ser. De José a Jesús hay mucha historia en el medio, y todos los eventos han sido orquestados por su poder, por su sabiduría, por la sabiduría de nuestro Dios. Él es el único que conoce el final desde el principio, porque Él es el principio y porque Él es el final de todas las cosas. Y alguien se preguntará, bueno, entonces ¿Dios es creador del mal? ¿Dios creó el mal? No. ¿Dios es responsable del mal? No. Los seres humanos somos responsables de todo el mal, y dice la palabra de Dios que un día daremos cuenta a Dios, pero Dios ha permitido todo esto, y dado que Él lo permite, hay un propósito en medio de todas esas cosas. En medio de este caos hay un propósito. Dicen las Escrituras que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Que tenemos un enemigo que es feroz como un león rugiente que está buscando cómo devorarnos. Pero aún ese enemigo, aún esos principados y potestades están sujetos a la voluntad y soberanía de Dios. Tenemos muchos ejemplos, y creo que el ejemplo más claro es el de nuestro hermano Job, quien pasó los peores momentos de su vida, perdió sus negocios, perdió su riqueza, sufrió la muerte de sus hijos, enfermedades, y todo eso dice la palabra de Dios que ocurrió a manos del enemigo. Pero antes de que el diablo pudiera hacer cualquier cosa contra Job, tuvo que presentarse ante Dios y pedir permiso. Y Dios no solo le dio permiso, sino que le puso los límites hasta dónde podía tocar a Job. Así que también, dado que el enemigo también está sujeto a la soberanía y voluntad de Dios, aún detrás de sus maquiavélicos ataques está el propósito de Dios. ¿Cómo entendemos el coronavirus? Es una manipulación, es parte de una agenda política global. ¿Sabía Dios que esto vendría? ¿Sabía Dios que esto ocurriría? Mire, yo no sé a ciencia cierta si el coronavirus es una manipulación. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Yo no sé a ciencia cierta si el coronavirus es parte de una agenda de control, de manipulación de la población, no lo sé. Hay muchos frentes para abordar el tema del coronavirus, pero lo que sí sé a ciencia cierta es que Dios es soberano, que Dios lo ha permitido, y el propósito final de todo esto es la gloria de su nombre. El escenario, mis amados, se está montando para el clímax de la historia. Cuando el Hijo de Dios regrese y todos sus enemigos estén como estrado ante sus pies. Pero en lo que llegamos a ese punto culminante de la historia, esta situación nos ha enseñado mucho de Dios, nos ha enseñado mucho de nosotros mismos, de la perspectiva de las cosas, y darnos entendimiento y discernimiento. Dios está usando esta situación para purificar a su pueblo. Muchos que decían ser cristianos han abandonado. Muchos hombres que decían o reclamaban hablar en nombre de Dios, en nombre de Cristo, y que reclamaban tener poder para hacer milagros, y que lo único que han hecho ha sido enriquecerse con la ignorancia y la torpeza de las personas, han quedado expuestos. Se suspendieron las noches de gloria de Cash Luna. Se suspendieron las noches supernaturales de Guillermo Maldonado. ¿Dónde estaba esa gente?
han quedado expuestos. Y Dios ha usado esta situación para revelar la mentira. Y al mismo tiempo que esto ha sido un depurador, nos ha permitido a los hijos de Dios echar raíces profundas en la verdad de su soberanía y de su fidelidad. Descubrimos y recordamos y nos afianzamos de nuevo que Dios, que Cristo nunca nos abandona, que somos mantenidos y preservados por Dios, que Él realmente está a nuestro lado como Él prometió que iba a estar con nosotros. Podemos vivir el presente. Viene el 2021 y no sé cuántos años más Dios nos conceda, y podemos aún así mirar al futuro con esperanza, conociendo, descansando en la soberanía y amor de Dios. Esta situación nos ha permitido experimentar de cerca su consuelo, su fortaleza, por medio de su palabra, por medio de la comunión unos con otros. Dios ha usado estas circunstancias para recordarnos que somos iglesia, que somos su pueblo, para recordarnos que nos pertenecemos unos a otros, para darnos oportunidades para servir y dar testimonio concreto de su amor. Así que aquel chino el año pasado, mientras comía su sopa de murciélago, créame que no tenía ni la menor idea de lo que eso se desataría y que Dios habría de permitir todo eso para acercarte más a Él, para que lo conozcas mucho más, para darte mayor entendimiento y discernimiento de los tiempos, y así con cada evento y con cada circunstancia en nuestras vidas. Entonces, dice la palabra de Dios, recuerda que de Dios son todas las cosas. Él es el origen de nuestra historia. Él es soberano sobre ella y nadie le da consejos. Así que no intentes darle consejos a Dios, porque en todo caso quien necesita su consejo para vivir con sabiduría en medio de las circunstancias que Él permite, que Él orquesta, y encontrar paz y propósito en medio de todo esto, somos tú y yo. Y el escritor continúa y dice, por medio de Dios son todas las cosas. Esto es que no solo Dios es el origen de todas las cosas, es que Dios es el proveedor de todas las cosas. El proveedor de todas las cosas. Pregúntate, ¿cómo llegó a ti el trabajo que tienes y sus prestaciones? ¿Por suerte? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque eres muy hábil? ¿Porque tienes muchos buenos contactos? Por medio de Dios. ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te permitió esas relaciones? Dios. Llegaron a ti por medio de Dios. ¿Cómo llegaron a ti los hijos que tanto amas y abrazas? Por medio de Dios. ¿Por qué estás aquí? Por medio de Dios. ¿Por qué eres salvo? Por medio de Dios. Porque nadie puede ir al Hijo ni nadie puede ir al Padre si el Padre y el Hijo no lo permiten. Dios está detrás de cada detalle. Dios ha planeado cada detalle de tu vida. Desde quiénes serían tus padres, dónde nacerías, las condiciones de tu nacimiento, todos los eventos de tu vida, todo hasta el momento cuando tus ojos se cierren y tu espíritu vuelva a Dios. Todo está detallado por nuestro Señor. No hay nada de tu vida que sea casualidad. Dios no obra con casualidades. Dios no se sorprende por las cosas que ocurren, porque Él lo ha planeado, porque Él ha provisto todo. En nuestras vidas no hay casualidades, no hay coincidencias. Dice el Salmo 139, tus ojos
tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todas las cosas, todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía ni uno de ellos. Toda mi vida ya estaba escrita, dice el Salmo 139. Él sabía que vendrían estos días. Él sabe cuánto tiempo va a durar estos días. Nada se sale de su conocimiento, nada se sale de su soberanía, nada se sale de su provisión. Él tiene un propósito para nosotros y para la humanidad. Y créame que sus planes se están desarrollando en tiempo y forma. La gente está poniendo su esperanza en una vacuna. No, nuestra esperanza no está en una vacuna. Nuestra esperanza está en Dios. Cualquiera que sea el momento, cualquiera que sean las condiciones o circunstancias, recordemos que estamos en ellas por la voluntad de Dios. Y el mismo Dios que nos puso en esa circunstancia, el mismo Dios nos sostendrá. Así que no te vanaglories por las cosas buenas que tienes, porque llegan a ti por la provisión de Dios. Porque Él ha placido dártelas. Pero tampoco te frustres por las cosas malas en apariencia. Dios está llevando a cabo su propósito en ti. Recuerda cómo fuiste atraído a tu Consolador en las peores condiciones, con dolor, con aflicción, derribado. Pero todas esas condiciones estaban en el plan divino para ser usadas a la postre, para conducirte a Cristo, para hacerte bien. Créame cuando le digo que las circunstancias que estamos viviendo actualmente son el megáfono de Dios para la humanidad, para que se vuelva su hacedor, para que abandone su mal camino, para que abandone su mal pensamiento, para disciplinarla. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad entera ha traspasado la gloria de Dios. Ha preferido honrar a la criatura, ha preferido a los ídolos y darle gloria a los ídolos antes que a Dios. Por esa razón, sea cual sea la circunstancia, debemos reconocer que todo es para la gloria de Dios. Y así es como dice el escritor: para Dios son todas las cosas. El propósito inicial y final de todas las cosas, incluyéndonos, es la gloria de Dios, es que Dios sea glorificado. Así es como dice la Confesión de Westminster, o como lo resume la Confesión de Westminster. ¿Cuál es el propósito del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Existimos para la gloria de Dios. Toda la creación, la historia, nuestras vidas y todo y cada uno de nuestros eventos, de sus eventos, han sido diseñados por Dios y han sido llevados y estarán siendo llevados a cabo por Dios para ser un gran lienzo que exhiba de la manera más gloriosa la grandeza de Cristo. Por eso envió el Padre al Hijo, para que pecadores indignos como tú y yo, merecedores de la ira santa y justa de Dios, podamos disfrutar y gozar de Él para siempre, y entonces también poder manifestar su gloria. Mis amados, para eso hemos sido hechos templo del Espíritu, para que todo lo que hagamos, ya sea comer o cualquier otra cosa, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para la gloria de Dios, para ser moldeados a la imagen de Cristo y que nuestras vidas le glorifiquen, porque mientras más nos parecemos a Cristo, más Dios es glorificado. Para eso hemos sido santificados y para eso somos santificados progresivamente. Para que al ser purificados imitemos el carácter de Cristo y nuestras vidas glorifiquen a nuestro Dios. Mire, incluso el infierno y los pecadores en él
serán una muestra de la gloria de Dios. Porque será conocido como un Dios justo y santo que castiga justamente el pecado. Mire, no hay nadie en ese lugar que pueda decir que su estancia, que su permanencia en ese lugar es injusta. Aún eso testifica que Dios es santo y es justo, y eso glorifica su nombre. Mis amados, es para la gloria de Dios que hemos sido escogidos y salvados en Cristo. Para eso fuimos creados débiles, para que Dios sea glorificado en nuestra debilidad. Para eso Dios ha ordenado, para eso Dios ha concedido ciertos momentos en nuestras vidas en la que queda en evidencia nuestra incapacidad, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia, para mostrar su bondad, para mostrar su fidelidad, para mostrar su poder, para mostrar su amor, su justicia, su sabiduría, su soberanía y su santidad. Fuiste creado para la gloria de Dios, y todo en tu vida tiene el propósito de darle gloria a Dios. ¿Aceptamos esa vocación? La felicidad, el propósito y valor proviene de ser aquello para lo cual fuimos creados, para ser reflejos de la gloria de Dios. Comprender, mis amados, que nuestra existencia completa está enmarcada en la gloria de nuestro Dios, debe llevarnos a vivir para la gloria de Dios. Por eso es que no podemos hacer otra cosa más que clamar al Señor por ayuda para que podamos vivir vidas que le glorifiquen en todo momento. Debemos orar que el mayor anhelo, el mayor deseo en nuestras vidas sea glorificar, honrar, agradar a Dios en cualquier situación y con todo lo que nos ha dado. Porque de Él, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Ninguno de nosotros sabe qué depara el 2021. Pero sabemos quién está en control de la historia. Pero sabemos que todo fluye de Él y desembocará en Él. Y nada ocurrirá, nada pasará sin su aprobación. Sabemos que todos los eventos y circunstancias en nuestras vidas tienen un propósito y son de bien. Aunque puedan ser dolorosos o prolongados incluso. Sabemos que somos muy amados y que nuestras vidas están seguras en Cristo y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cierto es que Él hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman, pero lo hace primeramente para su gloria y para su honra. Porque si todas las cosas son de Dios, porque si todas las cosas son por medio de Dios y para la gloria de Dios y para beneficio de su pueblo, entonces ciertamente podemos concluir sin temor a equivocarnos que Dios está obrando con bien, para bien, detrás de todas las cosas. Todo, absolutamente todo en tu vida y en mi vida, por muy doloroso o prolongado que pueda ser, es para nuestro bien. Dios está cumpliendo su propósito. Y al final tu vida y mi vida son un gran lienzo donde queda exhibida la gloria de nuestro Dios. Sin importar las condiciones, serviremos a nuestro Dios. Viviremos para su gloria. Cada decisión, cada relación, el uso del tiempo, el uso de los recursos, el uso del dinero, todo lo hemos de considerar en cómo aquello glorifica a Dios.
¿Cuál es la primera forma como el ser humano puede agradar a Dios? Siendo pecador. La palabra de Dios le dice al pecador: ven a Cristo, acércate a Él y Él se acercará a ti. Has vivido para la edificación de tu reino. Renuncia a la búsqueda de tu propia gloria, a la satisfacción egoísta de tus deseos. Renuncia a la confianza en tus buenas obras. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Vive para la gloria de tu Hacedor, para la voluntad de tu Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el primer acto que todo pecador debe hacer si quiere glorificar a Dios. ¿Y qué le dice Dios a su rebaño? ¿Qué dice el buen pastor? El buen pastor dice: rebaño de Dios, no temas. ¿Se acuerda? A tu Padre le ha placido darte el reino. A tu Padre le ha placido escribir tu nombre en el libro de la vida. El más glorioso acto y muestra de amor que Dios realizó jamás es amarnos, enviando a su Hijo para vivir, morir en nuestro lugar, para vindicar su gloria, para rescatarnos de nuestra falla de vivir para su gloria. Recuerda que fuiste creado para la gloria de Dios y para disfrutar de la gloria de Dios para siempre. Glorificar a Dios debe ser el aspecto que defina todo lo que somos y todo lo que hagamos. Así que la pregunta al entrar a un año nuevo es: ¿cómo impactará la gloria de Dios en lo que haremos este año? ¿Cómo la gloria de Dios definirá mi manera de vivir, mi manera de pensar y el uso de mi tiempo y de mis recursos? Vamos a celebrar la mesa del Señor, y al celebrar la mesa del Señor, estos elementos nos anuncian su sacrificio en nuestro lugar. En sus manos ustedes tienen un recordatorio de la verdadera Navidad, del mejor regalo que Dios nos ha dado. Dios se encarnó. Cristo vivió perfectamente para la gloria de Dios, la vida que no podíamos vivir. Murió para vindicar la gloria de Dios que hemos traspasado, resucitó para la gloria de Dios y será para la gloria de Dios que nos ha reconciliado y nos ha vestido de su justicia, para que todas nuestras fallas en vivir para la gloria de Dios puedan ser y sean siempre, mediante la fe en Cristo Jesús, perdonadas. Esos elementos nos recuerdan que de Dios es la salvación, que la salvación es idea suya, es propiedad suya, es por su voluntad, es por su amor inexplicable, inmerecido. Su plan fue dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, de tal manera que no hay salvación fuera de Cristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Es solo por medio de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres excepto Cristo hombre. No son nuestras buenas obras, no sirven para nada. Son las obras de Cristo. Ninguna imagen, ningún ídolo, es solamente por medio de la fe en Cristo. Y mis amados, esos elementos en sus manos contienen una promesa. Jesucristo prometió no tomarla de ella hasta que regrese en gloria. Cuando la historia desemboque en el evento de los eventos, un día nos hemos de levantar millones y millones
de toda lengua, tribu y nación. Y hemos de decir, como dice Apocalipsis, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie.